Buenos días y muchas gracias por la invitación para estar en este foro. Antes de empezar, me gustaría preguntaros si puede levantar la mano el que tenga un plan de gestión de crisis en redes sociales ahora mismo en marcha en su empresa. Bueno, pues creo que tenemos que pensar un poco en que hay que hacer un plan de crisis en redes sociales para nuestras empresas. Vamos a empezar. Y vamos a empezar por el final. Día de la Madre de este año, 7 de mayo. Wallapop es una marca que me encanta, además. Hizo una campaña en la cual hacía ver que tenías una llamada perdida de tu madre para decirte que vendieras aquello que no estás usando. A priori es una campaña muy chula. Pero claro, algunos usuarios habían perdido a sus madres, algunos recientemente, y la campaña no salió como ellos estaban esperando. Esto empezó a moverse en las redes y surgió aquello que nadie quiere que surja y de lo que nadie quiere hablar, que es una crisis. ¿Y cuál es el peor momento para planificar una crisis en redes sociales? Pues cuando se está en medio de una crisis. ¿Por qué? Porque el daño a la reputación ya se está iniciando, porque se amplifica negativamente aquello que está ocurriendo, porque incluso aquellos usuarios que no tienen nada que ver con la campaña que tú has hecho se suben a la conversación, porque para eso están las redes sociales. Pierdes la confianza, pero no solo de tus clientes, de tus empleados, de tus partners, de tus inversores. Y, por supuesto, puedes acabar perdiendo tus clientes. Puedes tener un impacto negativo en las ventas y esto, al final y a largo plazo, es una gran erosión para tu marca. Entonces, veamos, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer cuando nos encontramos inmersos en una crisis? Aquí os muestro el cartel de la campaña Vuelta al Cole del Corte Inglés de 2020, que algunos recordaréis. Que, bueno, esta captura de un cartel más grande, pues la verdad es que no fue la mejor. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, mantener la calma. Es lo primero que nos dicen siempre cuando estamos en medio de una crisis, y es que es esto lo que hay que hacer. Decidir un plan de acción, cómo actuar, qué daños se están produciendo y cómo queremos continuar el camino. Ser transparentes, ser empáticos. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los ataques que estemos sufriendo no son para hacernos daño. Detrás de esos ataques hay personas que se sienten agredidas y por eso están reaccionando así. Por supuesto, tenemos que incluir la crisis en nuestro plan de redes sociales. ¿Qué no tenemos que hacer? Pues lo que no tenemos que hacer es reaccionar sin meditar, reaccionar de una manera rápida, ofendernos por lo que nos están diciendo, porque, como os decía, realmente la gente no tiene nada en contra de nosotros particularmente, simplemente se suben al carro de una conversación. Pensar que no pasa nada, que todo se va a olvidar pronto, esto no va a tener ninguna repercusión. Y sobre todo, no borremos los posts, no borremos a los usuarios, no bloqueemos a nadie. Aquí os estoy mostrando un post de la Casa Real Británica que borraron una vez que falleció la reina, pero obviamente el post ya había sido capturado y bueno, pues tuvo su recorrido en las redes sociales provocando su consabida crisis. Ahora, incluyamos la crisis en nuestra estrategia de redes sociales. Claves para una buena gestión de crisis. Aquí os estoy mostrando un cartel de la campaña El verano también es nuestro, del Ministerio de Igualdad, de este verano pasado. Primera fase de un plan de gestión de crisis. Investiguemos los escenarios. Antes de ofrecerle nada a ningún cliente, tenemos que investigar qué crisis han ocurrido. Suyas, de sus competidores, de su sector, que nos puede salpicar en cualquier momento. Hay que estar preparados. Y, por supuesto, tenemos que coger la bola de cristal y prever las crisis futuras. Tenemos que saber qué anuncios, qué productos, qué servicios tiene previsto hacer la empresa y adelantarnos a cualquier situación que nos pueda sobrevenir. Y, por supuesto, problemas de sus productos y, por supuesto, cosas que nos pueden venir de origen externo. A veces las crisis no las provocamos nosotros mismos, como hemos visto con el caso de Wallapop, y a veces las crisis nos vienen de fuera. Hay que estar preparados. La campaña que os estaba comentando, aquí se cometieron varios errores.
Uno de ellos fue utilizar imágenes sin permiso de la fotógrafa que las había realizado. Otro de ellos fue utilizar, bueno, ni siquiera licenciar la tipografía que se utilizó para el cartel. Además, se hicieron modificaciones en las fotos sin permiso. Una de las mujeres se le eliminó una prótesis, otra mujer no se había pedido permiso para que se utilizase su cara. Es decir, una serie de catastróficas desdichas que nadie había previsto, pero que originaron una crisis bastante importante. Segunda fase, tenemos que desarrollar un plan. Y este plan tiene que estar formado por dos patas muy importantes. Por un lado, necesitamos un equipo de gestión. Y este equipo de gestión tiene que tener gente que pertenezca a la dirección de la empresa, al departamento de marketing, por supuesto, al departamento de comunicación, al departamento de atención al cliente, porque en la mayoría de las ocasiones son los clientes los que utilizan las redes sociales para llegar a las marcas. Y, por supuesto, y aquí no está, pero muy importante también en algunos casos, al departamento de recursos humanos, porque también los empleados se suelen ver inmersos en las crisis y es relevante tenerlos en cuenta a la hora de resolverlas. Y, por supuesto, tenemos que establecer un protocolo. Este protocolo tiene que tener unos pasos que tienen que abarcar desde el inicio de la detección de la crisis hasta que demos por resuelta la crisis. Tiene que tener unos mensajes que queremos hacer llegar a nuestros públicos en función del tipo de crisis que haya ocurrido. Tiene que tener un portavoz para todos estos mensajes, pero sobre todo tenemos también que decidir por qué canales tenemos que hacer llegar estos mensajes y con qué portavoces. No es lo mismo una protesta de clientes de una marca que una protesta de un sector que se ha visto agraviado por alguna actividad o por algún mensaje que se ha emitido. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí os estoy mostrando un mensaje de Aerobaby en el cual pues, hacían una referencia a Samantha Villar, que había hablado muy abiertamente de la maternidad, de los pros, de los contras. Y bueno, pues se quisieron aprovechar un poco de la relevancia de ella y metieron la pata, porque realmente no era la mejor manera de subirse a esta conversación. Siguiente fase, monitorizar. Como ha estado comentando antes Beatriz de Digimind, es muy importante estar constantemente escuchando. Y sobre todo si estamos hablando de crisis, esto tiene que ser nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que elegir las herramientas adecuadas para hacer un social listening correcto, las claves adecuadas y tenemos que establecer unos procesos, los cuales todo el mundo que está implicado en la gestión de esta crisis, en la gestión de estas cuentas, sigan desde el principio hasta el final. Y, por supuesto, no solamente escuchar. Cuando tengamos un resultado, cuando tengamos esta evaluación, tenemos que determinar el impacto y la magnitud. Y, en función de esto, tomaremos decisiones que ya tenemos establecidas en nuestro plan de gestión de crisis. Como veis, Samantha Villar contestó haciendo una referencia muy adecuada al aceite de palma que ellos estaban incluyendo en sus productos, con lo cual se les volvió un poquito en contra el mensaje que habían publicado. Y por último, respuesta. Una vez que tenemos todo este recorrido realizado, ya tenemos todo evaluado, sabemos qué magnitud tiene la crisis en la que nos encontramos o está comenzando en nuestra marca y tenemos que responder. Y esto es clave, con transparencia, con coherencia y con proactividad. Esto es como los aludes. La bola de nieve hay que pararla antes de que se haga más grande. Entonces, es mejor salir y pedir disculpas o dar las explicaciones necesarias antes de que el problema se haga tan grande que no podamos pararlo. Estrategias para salir airoso. Ya tenemos el plan y ahora bueno, pues hay distintas estrategias para poder salir airoso de una crisis. La primera de ellas es la rapidez y dentro de la rapidez, y aunque parezca contraintuitivo, hay que actuar con calma. Hay que ser rápidos, pero pensar muy bien las cosas y serios. Aquí os he puesto como un ejemplo de Más Madrid, que, bueno, hablando de la necesidad de más árboles en Madrid, publicaban una foto muy bonita de un árbol que es un árbol muy conocido y que además no es de Madrid, es de Burgos, al parecer. Ellos, bueno, obviamente los usuarios, porque Twitter es maravilloso y los usuarios enseguida te dicen las cosas como son, dijeron que no era un árbol de Madrid. Y ellos, en lugar de reconocer, pararse un poco a pensar y reconocer que habían cometido un error, hicieron ver que lo habían hecho a propósito, que es un árbol que se utiliza para este tipo de cosas, que no tiene ninguna relevancia, pero sí la tenía.
Y si se hubieran parado un poquito a hablar, a pensar con un poquito de seriedad y de calma, pues no se habrían metido en esta crisis que no tendría que haber surgido. Retractación. Esto es importantísimo. Hay que reconocer los fallos, hay que ser transparentes y hay que aportar soluciones. Os pongo este ejemplo, pero bueno, hay cientos de ejemplos de este estilo. Pues por querer ser los primeros, por subirnos al carro de una conversación, a veces podemos publicar algo que no es exactamente correcto y que no tiene que ver con la realidad y además nos hace pues perder un poco de nuestra reputación, nuestra credibilidad, ¿no? Que es el caso que le ocurrió a Telemadrid. Muy bien hecho, rápidamente pidieron disculpas y obviamente creo que esto mismo no les va a volver a ocurrir porque no lo han tenido que pasar muy bien con esta pequeña crisis. Tercera estrategia, uso a favor. Y no es la primera vez que en este foro se menciona la canción de Shakira y Piqué. Como sabéis, ella hacía referencia en esa canción a la marca Casio, comparándola con Rolex. También hacía referencia a Twingo, comparándola con Ferrari. Esto originó mucha conversación en las redes sociales. Curiosamente, algunas cuentas fake, haciéndose pasar por Casio, se subieron a la conversación. Y finalmente, Casio, de una manera muy bonita, muy elegante, sin mencionar a ninguno de los implicados, hizo una campaña para aprovecharse de esta crisis, para usarla a su favor, pero de una manera muy elegante, poniendo en valor su producto. Este es un ejemplo de cómo sí se puede aprovechar una crisis a su favor, a la favor de la empresa. Y en el caso de las crisis de origen interno, esto también se puede utilizar. Hay que planearlo muy bien, pero también se podría hacer un uso a favor de una crisis originada internamente. Y luego, por supuesto, la última estrategia, que yo creo que esta la tenemos que tener siempre en mente. Como decía, lo he repetido muchas veces, hay que ser empáticos, hay que ser respetuosos con los usuarios y hay que pedir perdón, hay que retractarse con elegancia, como hizo Wallapop. No me hubiera gustado estar en el pellejo de ese community manager durante las 24 horas que les duró esta crisis, pero finalmente dieron una respuesta correcta, pidiendo disculpas, siendo transparentes y poniendo soluciones para que esto no volverá, diciendo que esto no volverá a ocurrir. Y bueno, si he cometido algún error durante esta presentación, pues lo siento mucho, me he equivocado y os prometo que no volverá a ocurrir. Muchas gracias.